Hola, buen día. Te damos la bienvenida a este video y en esta ocasión vamos a analizar el documento que se ha denominado Hacia una espiritualidad para la sinodalidad. Este documento lo puedes encontrar en la página oficial del sínodo. Aparece como una publicación destacada. La finalidad que Francisco y sus asistentes pretenden con este documento del sínodo es que sirva como guía para unificar los criterios y mentalidad que deberá regir, a modo de Francisco, por supuesto, el sínodo, sus resultados y su aplicación práctica. Introducción. Título. Hacia una espiritualidad para la sinodalidad del pseudo Papa Francisco y sus nocivos asistentes, que nos dice lo siguiente. Que la palabra sínodo es caminar todos juntos. Mas le digo a Francisco que no puede ser en macolla o revueltos o mezclados, lobos y ovejas, es decir, católicos con pseudocatólicos, protestantes y otras religiones. No somos del mismo rebaño y no tenemos al mismo pastor, que es Jesucristo, y otras religiones y sectas no viven sus enseñanzas, creen y viven adaptándolas a las conveniencias de sus fundadores y sus seguidores para hacerlas atractivas. Por lo tanto, no tenemos la misma meta de un mismo Señor, que es Jesucristo. Francisco es taimado, expresa que caminemos con Jesucristo, mas Francisco, que cree tener las llaves de San Pedro, desconoce a Jesucristo, manipulando sus enseñanzas a su antojo, y para salir exonerado de los resultados del sínodo, él y sus nocivos asistentes crearon el ejercicio del sínodo, para tener a quien echarle la culpa de los resultados que serán contrarios a las enseñanzas de Cristo y el magisterio de la Iglesia Católica. El rebaño de Jesucristo es uno, que lo conoce a Él y Él conoce a sus ovejas o abeles, y las ovejas que lo omiten a conveniencia son los caínes, por lo que su espiritualidad no está amoldada a las enseñanzas de Jesucristo, sino a sus creencias o a la afinidad del nocivo Francisco y nocivos asistentes. En referencia a la participación y misión que dice Francisco, le digo, solo se puede dar con los abeles no manchados o mancillados por la modernidad o perniciosidad de Francisco y de caínes afines. Toca que los abeles tienen una misma comunión participativa y una misma meta misionera, no afectada por la nocividad de Francisco. Francisco tiene que ver que el Espíritu Santo, a través del tiempo, ha velado por la congruencia en la observancia de las enseñanzas de Jesucristo. El juego de Francisco es el de lavarse las manos con los maléficos resultados del sínodo y diciendo lo que supuestamente quiso el pueblo de Dios, y luego dirá quién soy yo para cambiarlo. El sínodo no es más que una trampa relajante que se adhiere a una tolerancia perversa a los fines del mundano Francisco, por lo que la espiritualidad está en penumbra, por los intereses que motivan al sínodo y los tenebrosos objetivos que persigue. La espiritualidad que carece de la luz de Cristo Jesús es la espiritualidad del maligno. El sínodo en el que Francisco se recrea es carente de espiritualidad. Solo será para beneplácito de los caínes, faltos de una real espiritualidad, y que Francisco liderea, y esa falta de espiritualidad va para Francisco y sus asistentes y simpatizantes. Francisco habla del hábito eclesial. El hábito de la sinodalidad sin estructura es una fuente de desamor a las reglas de la palabra que dan equilibrio a las enseñanzas de Jesucristo. El verdadero hábito eclesial es mostrar un yo comprometido a la catequesis, aceptada desde el bautismo como discípulo. Francisco asegura que la sinodalidad da un hogar en la justicia, dignidad, reconciliación, paz. Mas le digo que es un sueño,
Si la sinodalidad es pretexto para omitir el contenido de las enseñanzas de Jesucristo, tal como son, al no vivirlas, no hay paz ni reconciliación de conciencia, por haber quebrantado la dignidad, y no habrá justicia. Francisco presenta 3 temas centrales en este documento. Inciso A. La primera parte del documento establece dimensiones y aspectos teológicos para fundamentar la espiritualidad del sínodo, por lo que le digo a Francisco, la sinodalidad es carente de espiritualidad si se omite el contenido de las enseñanzas de Jesucristo a conveniencia, creando una teología a modo. Inciso B. La segunda parte del documento trata de la práctica de un hábito de espiritualidad, por lo que le vuelvo a decir a Francisco, una espiritualidad a modo es vana. Inciso C. En la tercera parte del documento, Francisco habla del acompañamiento de la Virgen María, por lo que le digo que es un hipócrita convenenciero, pues se ha referido a ella en varias ocasiones en forma ofensiva y despectiva, por lo anterior me permite catalogarlo de antimariano. Francisco habla del Espíritu Santo, cuando él lo ha omitido lo más posible. Ejemplo, en sus 2 últimas encíclicas solo habla de un espíritu, y le pregunté ¿cuál espíritu? ¿Acaso es el espíritu nocivo o maldoso que él promueve y le acompaña? Cita que el Espíritu Santo optará por escribir una teología en las prácticas espirituales. El Espíritu Santo ya escribió una teología y la hizo pública mediante la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y la selló con la sangre de Jesucristo en la cruz. Capítulo 1. Espiritualidad de la sinodalidad. Algunos temas centrales. Como cristianos en Cristo estamos llamados a la reverencia, servicio, alabanza al Dios uno y trino, por lo que manifestamos en palabras y acciones en nuestra vida las enseñanzas de su Hijo Jesucristo. Luego Francisco se refiere en el punto 7 de su exposición a una Pascua cultural, por lo que le digo a Francisco que la palabra de Jesucristo, tal como es para ayer, hoy, mañana. Lo que pasa es que solo quiere camuflajear su intención nociva de sacar adelante su mundano plan destructor. Socarronamente, Francisco define la sinodalidad, y cito, como un proceso de reflexión que busca estar atento a las realidades de nuestro tiempo y a los deseos expresados dentro de los complejos movimientos de la cultura humana. Fin de cita. La finalidad del sínodo es sumarse al mundo en su mundanidad, cual los deseos de los diversos movimientos culturales e ideologías de moda que buscan permanecer alejados de Dios y su palabra y quieren transformar la iglesia a los deseos de los caínes, por lo que él está redefiniendo las nuevas virtudes que son el humanismo, la humildad, el desinterés, mas son vanas si no están marcadas, consideradas y ejercidas con la palabra y enseñanza de Jesucristo. Será una transformación profunda de la Iglesia para ser sometida al mundo y sus supuestas necesidades y caprichos. Francisco en su documento nos sigue diciendo, por lo que cito, en una aceptación contracultural de la vulnerabilidad personal e institucional, la Iglesia puede convertirse verdaderamente en un lugar de refugio para todos los que viven con las realidades de una vida vulnerable y precaria. Fin de cita. Después de traducir esta frase bastante revuelta con toda malicia e intención para que muy pocos la entiendan, interpretamos que los católicos tenemos que aceptar e ir en contra de nuestros propios valores y nuestra cultura católica, transgrediendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo
y el magisterio de la Iglesia, tanto en lo personal como en lo eclesial, como institución, para aceptar la cultura de los caínes o personas que no quieren ni aceptan vivir como lo marca las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y el magisterio de la Iglesia, y que la Iglesia se convierta en la ramera del Apocalipsis, traicionando y crucificando de nueva cuenta a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia es puertas abiertas para recibir a todo corazón que ha sido afectado por el pecado, ya que el corazón del hombre está sujeto a las desviaciones, inclinaciones y tendencias de la modernidad mundana, reitero, del mundo, pero tiene que poner en acción las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que laten en Él mismo, y dejar su precariedad y vulnerabilidad que origina el pecado, para hacer a un lado las conclusiones tentadoras de la sinodalidad de Francisco, que chocan con las enseñanzas reales y perennes de nuestro Señor Jesucristo, y que en un acto de una malentendida autolibertad, Francisco atropella. Francisco, sin quererlo, a su ministerio le invadió la corrupción, por lo que es el primero que debe de implorar la misericordia y perdón de Dios, pues lleva al pueblo de Dios, o rebaño de Jesucristo, su patrón, al precipicio, confundiendo a los Abeles y alegrando a los Caínes al aumentar su número de embaucados, incluyendo a los simpatizantes que le hacen coro. Inciso A. Francisco agrega que el perdón no es condicionado, mas yo le digo a Francisco, si no hay un cambio de conducta o comportamiento, no se estará en Jesucristo. Inciso B. Luego se refiere al bautismo. Querámoslo o no, con el sacramento del bautismo obtenemos la dignidad de hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Si no aceptamos y vivimos las enseñanzas de Jesucristo, no seremos parte de la familia de Jesucristo. Si no nos arrepentimos y le pedimos perdón a Jesucristo, quedamos fuera de la herencia que Jesucristo consiguió con su pasión, muerte y resurrección. Francisco dice, y cito, una iglesia sinodal evangeliza a través de la cualidad misericordiosa y reconciliadora de nuestras relaciones. Fin de cita. Lo que le recordamos a Francisco es que podemos ser muy misericordiosos con todos a nuestro alrededor y aceptar lo inaceptable, lo que es una contrarrevolución. Pero esa solamente va a ser una misericordia mundana, entre iguales. La verdadera misericordia que debemos buscar y predicar es la misericordia de Dios. Francisco pretende que la Iglesia sea misericordiosa y acepte cualquier barbaridad de pecado para quedar muy bien con todo el mundo y embaucar a los que lo siguen, pero queda mal con su patrón, el verdadero dueño de la Iglesia, Jesucristo. La variación en la comunión de metas determina el sí o no caminar juntos. Si cada corazón tiene su creencia muy particular, solo trae como resultado que sus metas varíen unas de otras. Francisco dice que la Iglesia no teme a las diferencias sociales, culturales, de género, mas deben de vivir las enseñanzas de Jesucristo. De otra forma, sería una iglesia a conveniencia de Francisco y sus caínes, por lo que le digo a Francisco que su sinodalidad es una pantomima ecuménica destructiva que no respeta ni vive las enseñanzas de Jesucristo. Al no vivirse las enseñanzas, será diferente la meta, la visión, el contenido de la comunicación, la participación, por lo que caminar juntos no es posible si se cambia el sentido de una letra, o palabra, o frase de las enseñanzas de Jesucristo, por lo que Francisco solo encabezará con su nocividad a los caínes y a su iglesia a modo. Francisco se columpia en la frase que dijo Jesucristo, Padre, que todos sean uno.
Mas Francisco, con su enfermizo ecumenismo, solo merma la sapiencia de la Iglesia de Jesucristo. Jesucristo se refiere a que todos seamos uno en Él, como Él es uno en el Padre. Capítulo 2. Practicando una espiritualidad sinodal. Desarrollar un hábitus sinodal. Vuelve Francisco a lo que él llama Pascua cultural. No hay ninguna Pascua cultural. Todas las culturas pasadas y presentes y todas las personas y sus idiosincrasias están invitadas a formar parte del reino de Dios. La Pascua de Cristo ha sido para todos. La Iglesia es católica, es decir, universal. Eso significa que es para todos, y todos estamos incluidos, no importa nuestra nacionalidad, cultura o situación particular de vida. La Pascua de Cristo nos saca de lo mundano, de lo vano, de lo intrascendente y nos lleva a lo divino. Cristo nos saca de la esclavitud del pecado y nos lleva a la vida de la gracia, a la plena libertad que nos da su gracia, fruto de la redención de nuestros pecados. Y la Pascua cultural que Francisco propone nos lleva y adentra a lo mundano, al cochambre, al lodazal del pecado, y por ende a la esclavitud del pecado. En conclusión, la Pascua cultural desecha las enseñanzas de la palabra de Jesucristo para abrazar a la relajante conveniencia del mundo y de Francisco. La Pascua cultural busca desmerecer la verdadera Pascua de Jesucristo, la cual no tiene forma de ser superada por nada ni nadie, no tiene comparativo alguno. Es blasfemo tratar de utilizar la palabra Pascua de esta manera. La cultura debe someterse a Cristo. Francisco conjunta las palabras escucha, comunión y misión. Con la palabra escucha, Francisco dice que escuchemos, y yo digo que no. Escuchemos las aberraciones de Francisco sin discernir con lo aprendido en las enseñanzas de Jesucristo, o perderíamos el camino. Como dice el Evangelio, un ciego no puede guiar a otro ciego. Francisco es un ciego junto con sus seguidores, por tanto no puede guiar porque su ceguera nace en lo profundo de su pernicioso corazón. Menciona que la escucha es consulta, lo cual es totalmente erróneo. Una cosa no implica la otra. Francisco también menciona que el discernimiento se caracteriza por la inclusión y la apertura. Si la inclusión implica tomar información buena e información mala y hacerla un masacote adhiriéndose a lo malo, al pensar del mundo se queda sin capacidad de decisión, volviéndose parcial y subjetiva. Lo que pasa es que la diversidad de iglesias y culturas a la que ha llegado Francisco no tiene la virtud de la escucha para adherirse al llamado de Jesucristo, pues ellos no quieren dejar su modo de vida, por lo que así no serán de Dios en Cristo. También le digo, Francisco, que la iglesia no es una iglesia de consulta, la iglesia es una iglesia de enseñanza para bien de los corazones. Por eso la iglesia es madre maestra, mas Francisco nada aprendió. Las palabras comunión y misión. Como siempre, Francisco hace una cita del Evangelio, y en este punto es del Evangelio de San Juan, y la aplica a su enfermiza conveniencia ecuménica. La cita referida es la de Juan capítulo 7, versículo 21, cuando Cristo ora al Padre, que todos sean uno. Y como siempre, Francisco no llega al final de la frase, la cual continúa, como tú, Padre, en mí y yo en ti, así también ellos en nosotros sean uno, para que cree el mundo que tú me enviaste. Francisco continúa diciendo que esta comunión, en la que introduce la diversidad de iglesias, menciona que sus dones, historias y testimonios se reúnen para el beneficio del cuerpo de Cristo, lo que es una falsedad, porque no pueden dar beneficio ni aportar nada a la iglesia. Si las diversas iglesias a las que se refiere Francisco no aceptan a Cristo Jesús como Dios, Hijo del Padre, Salvador y Redentor, y sus enseñanzas no son de Cristo, y por lo tanto no son uno con Dios Padre y Dios Hijo. Francisco agrega
que esta comunión con otras iglesias no disminuye a la Iglesia Católica, sino que la fortaleza, lo cual vuelve a ser falso el dicho de Francisco, ya que tiene un sentido de destruirla. Aquí Francisco presenta su visión de iglesia universal, mundana, lejos de Cristo y de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. Francisco insiste una vez más en que la Iglesia está encerrada en sí misma. La Iglesia siempre ha cumplido el mandato de Jesucristo de ir por todo el mundo. No ha permanecido cerrada. Mas el taimado y contradictorio Francisco recientemente dijo que se evitara ser apostolado o proselitismo, que es presentar las enseñanzas de Jesucristo. La gente debe tener presente que el camino de la salvación y superación está trazado por Jesucristo. La Iglesia siempre lo ha expuesto, pues ella no está encerrada. Luego, Francisco habla de la palabra discernimiento, que significa para él inclusión y apertura a la conveniencia de su ver cainesco. Sin embargo, discernimiento es distinguir y separar lo bueno de lo malo, lo aceptable de lo no aceptable, basado en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: he venido a traer la división. No dijo: he venido a traer la inclusión ni la apertura al pecado. De ahí que no se puede justificar la nociva espiritualidad del sínodo. Me pregunto por qué cita Francisco a Isaac de Nínive, quien era un hereje y hablaba de misericordia, no solo para el hombre, sino para toda la creación, e incluía además a los demonios. La misericordia solo es para el hombre. El plan de redención es para el hombre que fue dotado por Dios de raciocinio y voluntad, no para los animales y cualquier otra criatura. Por alguna razón incomprensible, Isaac de Nínive habla de misericordia para la familia de reptiles, y Francisco y sus secuaces lo citan. ¿Por qué será? ¿Será acaso la familia de Satanás, los descendientes de la antigua serpiente que hizo caer a Adán y a Eva, y a quien la mujer aplastará la cabeza al final de los tiempos? Y además menciona abiertamente que se rece por los demonios, quienes no entran en el plan de Dios. Ellos ya han sido juzgados y condenados por Dios. Francisco también habla de una falsa humildad en la que tenemos que condescender con el pensar salido de cuadro de los quejosos, es decir, de los asistentes invitados al sínodo, a quienes tenemos que rendirles pleitesía, que no aceptan las enseñanzas de Jesucristo como son y la Iglesia como es, y terminar dándoles la razón, a sabiendas que ellos atropellan las enseñanzas de Jesucristo. Esto es una tolerancia dolosa para que el ver de Francisco prevalezca. Francisco cita a Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Cita que no corresponde a los argumentos, los cuales son pura palabrería, para hablar del discernimiento, la desolación y la consolación, sin aterrizar una idea concreta de su documento. En esta cita de Gálatas, San Pablo habla de la guerra de la carne contra el espíritu, y como quienes se dejan gobernar por la carne ya no están caminando con el Espíritu Santo. Las corrientes ideológicas en Europa, específicamente en Alemania, en su sínodo, están dejando de caminar con el Espíritu Santo, y Francisco, quien no ha sido un verdadero pastor que cierre la puerta a los lobos que se están metiendo a la iglesia alemana, y eso mismo va a ocurrir en su sínodo de los obispos. Socorronamente se va a hacer el inocente, fingiendo sorpresa. Francisco sigue hablando de que el discernimiento requiere tiempo. Es como estar jugando a las vencidas a ver cuándo se dobla el brazo al contrincante, que en este caso es la Iglesia fiel a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, guiada por el Espíritu Santo. Francisco emplea una táctica dilatoria para evitar decisiones. Lo que busca es cansar y marear a los católicos y no católicos, o con fe débil,
para que cedan a las ideologías modernas que se quieren introducir oficialmente en la Iglesia, y que quede un grupito muy pequeño y fiel a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y a la tradición de la Iglesia católica. Y nos van a segregar y a satanizar con adjetivos calificativos peyorativos, que ya lo hace Francisco, y nos van a sacar de la falsa Iglesia católica que quedará después del sínodo. El espíritu del discernimiento de Francisco es el consenso a mano alzada que implica presión social y psicológica, y si el consenso dice vamos a arrojarnos al fuego eterno, todos los participantes del sínodo lo aceptarán, harán un documento final y Francisco, como es la voluntad del consenso de los asistentes al sínodo, introducirá en la Iglesia todos los pecados de la carne que San Pablo nos menciona en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26, que ellos mismos citan y cuyo sentido no aplican correctamente en el documento. Para Francisco es muy importante la unidad, pero una unidad en la que los católicos practicantes con verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo no se encuentran. No son invitados, escuchados, comprendidos, etc. En el documento se vuelven a echar de cabeza cuando mencionan que no es una imposición de una uniformidad, cuando vemos que hay una gran tendencia a imponer dentro de la Iglesia ideologías que van en contra del verdadero espíritu eclesial, que se fundamenta en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Francisco habla una vez más de espíritu, pero no especifica de qué espíritu se está hablando. La gente inocente da por sentado que es el Espíritu Santo, pero no. Es el espíritu de las corrientes ideológicas que Francisco y sus nocivos asistentes quieren imponer y que son del demonio. Francisco, en aras de su creciente libertad, busca un consenso que, según él, no disuelve ni destruye la diversidad, lo cual es una engañifa, porque si se aplica el resultado de la uniformidad de dicho consenso, que sabemos desde hace buen tiempo cuál es el resultado que quieren imponer, como ocurre en el sínodo alemán, sí va a haber destrucción de la Iglesia en su doctrina, en sus tradiciones e instituciones, sí va a disolver a los pocos fieles que aún quedan, va a acabar con la credibilidad de la Iglesia. El consenso no es necesariamente expresión de fe, y en cuestión de religión, nuestra relación personal con Dios nada tiene que ver con la confianza común, que según Francisco y sus asesores es el fruto del discernimiento. En pocas palabras, para Francisco el discernimiento es la panacea de todo, de la diversidad de la expresión de fe y de la confianza común, que supongo se refiere a la confianza entre unos y otros. Respecto a los frutos del discernimiento, Francisco habla de 3 aspectos. El primero, y cito, habrá confianza en la autoridad competente que después de discernir con la comunidad tome la decisión o la confirme, y luego nos guían para poder justificar la aplicación del resultado del sínodo, que es, según ellos, la confianza en la autoridad competente. ¿Y quién es la autoridad competente? ¿Por qué no la mencionan? ¿Por qué no dice el Papa, los obispos? ¿Es acaso el anticristo? Esta autoridad, después del mentado discernimiento, no le importará el resultado, porque Francisco o la autoridad, quien quiera que sea, tomará la decisión final. Si el resultado del discernimiento le favorece, la avalará. Si no le favorece, la hará a un lado e impondrá lo que a él le plazca. En el punto 2 de los frutos del discernimiento es que el resultado del discernimiento será, ¿acaso la paz? Dice que cualquiera que sea la naturaleza de la decisión discernida, todos estamos llamados, se siente como una imposición, a encontrar la paz en ella. ¿Y qué tal si no podemos encontrar la paz? Porque el resultado del discernimiento
va en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos y la autoridad, quien quiera que sea, no van a tener un diálogo, una escucha hacia nosotros. ¿Acaso nos van a enviar a la periferia que tanto pregona, o va a hacer una campaña para convencernos que nos unamos a su comunidad y consolarnos? La única paz está en la paz de conciencia, cuando discernimos para aplicar las enseñanzas de Jesucristo en nuestra vida, la vivencia de los mandamientos y la práctica de las virtudes. El tercer fruto del discernimiento es el consenso, que propone Francisco a las personas que participen y avalen el resultado del sínodo y de la autoridad que lo decida y lo imponga. Implica que son corresponsables del resultado del sínodo y sus consecuencias, es decir, Francisco y sus nocivos asistentes quieren embarrar a todos de los resultados presentes y futuros que conllevan a la condenación o a la salvación de las almas, y como sabemos a qué le tira Francisco y sus asistentes es a la condenación. Así que todos aquellos que están consolados y tienen paz con el resultado del sínodo, a modo de Francisco, y todos aquellos que viendo la situación no levantan la voz, son cómplices en un futuro cuando les llega el momento. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, estarán en el lugar que es el crujir y el rechinar de dientes por toda la eternidad, a ver si eso les consuela y les da paz. El verdadero objetivo de Francisco o del resultado es llevar la mayor cantidad de almas incautas al Averno. Continúa hablando Francisco en el punto 3 de una supuesta corresponsabilidad, participación y comunión fundada en la gracia del bautismo. El bautismo nos da la gracia de ser hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y miembros del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia Católica. La gracia del bautismo no nos hace corresponsables del consenso y discernimiento comunitario del infame sínodo, a quienes no estamos de acuerdo en su origen, naturaleza, contenido, objetivos y resultado. Nos quieren hacer cómplices de las perversidades finales del sínodo de Francisco, su aplicación y sus resultados en la vida eterna de muchas almas. Nosotros estamos alzando la voz en contra, para hacer que muchas almas despierten y no caigan en una falsa consolación y paz que los llevará al infierno. Francisco menciona que los veleros deben virar al viento dominante si quieren mantener su rumbo y llegar a su destino. Sin embargo, esta frase de Francisco se contradice, ya que si sigo el viento dominante, me podría llevar ese viento a otro destino. En la vida diaria siempre es necesario navegar contracorriente para llegar a la vida eterna, así también con la forma en que vivimos nuestras vidas. Un buen capitán retomará el camino después de la tempestad, pero el ser humano en su vida es débil, manipulable, veleidoso, influenciable, y una vez cambiado el rumbo, las probabilidades indican que perderá el camino y muy pocos lo retomarán. Por otra parte, en la Iglesia Católica el camino es Cristo Jesús, y si la Iglesia decide en conjunto, unida después de un discernimiento, cambiar el camino que es Cristo, porque es tormentoso, dificultoso, lleno de obstáculos y sacrificios, y que implica cargar con una cruz, ya no estaremos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, ya no estamos yendo a nuestro destino final, que es la vida eterna en el reino de Cristo Jesús. Francisco, una vez más, como es costumbre, se contradice, porque en su documento, en párrafos anteriores, dice que hay que vencer obstáculos, y ahora en este último párrafo nos dice que hay que ir a favor del viento dominante. Léase, si no puedes contra ellos, úneteles. Únete a las tendencias modernas del mundo.
Nos sugiere el documento sabedor de Francisco que caminemos con o al lado de los marginados para que lleguemos a ver la realidad desde su perspectiva. Son los mismos marginados quienes tienen la oportunidad que el mismo Cristo les da para acercarse a Él a través de los sacramentos y sus enseñanzas para salir de esa marginalidad. No podemos acercarnos a ellos para ver la realidad de su perspectiva porque terminaríamos con ellos en la marginalidad en vez de incorporarnos a la Iglesia y caeríamos en la justificación de su estilo de vida y sus errores y podríamos hasta ser tentados a dar aprobación a su estilo de vida, como nos lo advierte San Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno incautamente cayere en algún pecado, vosotros los espirituales rehabilitarle con espíritu de suavidad y mire cada uno por sí mismo, que no sea que también tú seas tentado. Debemos caminar con los marginados no para ver la realidad desde su perspectiva, sino para ayudarles a ellos a que cambien su óptica y empiecen a cambiar su realidad alejada de Dios, a la realidad a la que Cristo les llama, que es acercarse a Él y alcanzar la salvación eterna. Francisco menciona que hay que invitar a los de las periferias y alejados del centro de la Iglesia a que participen y que les permitamos utilizar su propio lenguaje, sus conceptos y para que enriquezcan a la Iglesia sinodal. Si nos ponemos a escucharlos y seguirlos, vamos a girar el timón del barco, a caer en los errores en los que ellos viven. No nos engañemos, todos sabemos cuáles son las circunstancias de las personas que viven en la periferia de la Iglesia, es decir, en el pecado. La Iglesia no los envió a la periferia ni los marginó. Ellos, al seguir su propio estilo de vida, como el hijo pródigo, poco a poco dejaron de estar en el centro y se llevaron quizás a su familia, padres, hermanos, hijos e inclusive amigos, al dar mal ejemplo y ellos lo siguieron. Cito el documento de Francisco. Requiere una conversión a los márgenes que será contracultural para muchos. Fin de cita. O sea, el que atiende al enfermo tiene que tornarse enfermo. Por lo tanto, nos quedamos en el pantano de la marginalidad. En la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo se fue a la periferia porque se sentía autosuficiente y se dijo a sí mismo: a mí nadie me dice cómo, y cayó en lo más bajo. Mas el regreso a la casa de su padre, al centro que había abandonado, que es para nosotros la Iglesia, y arrepentido, reconoció su pecado pidiéndole perdón a su padre, y el padre lo recibió con alegría y amor, y lo volvió a revestir con la gracia representada en ricas vestiduras, anillo en su dedo y sandalias, e hizo una gran fiesta. Todos tenemos esta oportunidad si nos hemos alejado de la Iglesia, de regresar a la casa de Dios, señal de que hemos dejado la periferia y teniendo el propósito de no volver a ella. Lo que debe hacer la Iglesia en este camino sinodal es mostrarles el camino con amor, con paciencia, con ternura, para regresar al centro de la Iglesia, que es el corazón de Cristo, el centro en el que nosotros nos hallamos. No podemos abandonarlo desde nuestro lugar tomados de la mano del Sagrado Corazón. Tenemos que extenderles la mano y traerlos de vuelta. Cito del documento de Francisco. Necesitamos descubrir de nuevo el horizonte imaginativo del Evangelio y del Reino. Fin de cita. La Iglesia nunca ha perdido el horizonte. El horizonte de la Iglesia es Cristo y su reino. Lo que expresó Jesucristo en su Evangelio es algo que es porque Él es la palabra y no tiene variación ni ayer, ni hoy, ni mañana.
es la realidad de toda la humanidad. Él definió el reino y no podemos descubrir e inventarnos nuevos horizontes sacados de fantasías y deseos de los que se han automarginado o excluido por abrazar la periferia como Francisco. El Evangelio de Jesucristo no es una fantasía imaginativa, por lo que no podemos inventarles realidades fantasiosas de las periferias, agregar las ideas mundanas y baladíes de Francisco y sus nocivos asistentes para quedar bien con el espíritu mundano del sínodo que nos quiere imponer cualquiera que crea que el Evangelio es imaginativo y lo podemos modificar a conveniencia. No es de Cristo, por lo tanto no es católico, es un hereje. Francisco cita a los pobres en espíritu y dice que ellos dependen completamente de Dios. Mas le digo a Francisco que todos dependemos de Dios cuando en el corazón está presente la semilla de la virtud, de la sencillez, y se ha apartado del pecado, de la vanidad, soberbia, orgullo. La Iglesia no solo, como dice Francisco, es de los anahuines, que significa ser humilde de corazón, sino de todo corazón dispuesto en la voluntad de Dios. En este documento vemos una marcada influencia de la teología de la liberación hacia los pobres económicamente, hacia los marginados de Francisco. La pobreza espiritual no tiene nada que ver con lo económico o el tener poder, tiene que ver con la virtud de la humildad para amar a Dios y ponerlo sobre todas las cosas y personas y en el centro de nuestra vida y reconocer nuestra dependencia a Él. Francisco, como siempre, se contradice porque él mismo no se considera anahuín cuando tiene desplantes déspotas para marginar a los que no le caen bien o no son afines a él. Ejemplo, la ciudadana asiática a la que le dio un par de manazos y al cardenal chino que después de 4 días de esperar audiencia no lo recibió. Capítulo 3. Nuestra Señora del Camino. La Virgen María, Madre de Jesucristo en la advocación del camino, por más madre amorosa, no puede acompañar a todos aquellos que se han encaprichado en no cambiar de conducta o comportamiento, conforme al contenido de las enseñanzas de su Hijo Jesucristo, porque respeta la decisión de sus hijos. Por lo tanto, por más que los quiera incluir, no tienen el vestido de bodas o del caminante apegado a Jesucristo. Ella siempre está esperando el retorno de los hijos pródigos automarginados de la periferia. El viaje juntos. Vuelvo a repetir que Francisco, tonto, pero no tanto, siendo antimariano, recurre a la Virgen María para darle un halo de aceptabilidad a su pernicioso ejercicio sinodal. El viaje en el cuidado. A la Virgen María no le es posible cuidar a los que se automarginan del contenido de las enseñanzas de su Hijo Jesucristo y que la Iglesia presenta en todo tiempo, no solamente a los Abeles del pueblo de Dios, sino también a los Caínes o autoalejados de Jesucristo. Las puertas de la Iglesia en donde reside Jesucristo siempre están abiertas para el pobre de corazón, como para el rico, pobre de corazón. Sin embargo, el que no se da a Cristo en el hogar que Cristo reside, que es la Iglesia, estará en tinieblas, puesto que Cristo es la luz, la verdad, el camino y la vida, por lo que permanecerá marginado, o sea, en la periferia de la palabra que nos presenta Jesucristo. El viaje de un Magnificat de Pentecostés. Los que siguen la línea de Francisco blindan su entendimiento y espíritu al contenido de las enseñanzas de Jesucristo, por lo que el Espíritu Santo resbala en una superficie de teflón, por lo que, hablando con un sentido práctico, Francisco y sus huestes están determinados a salirse con la suya y posesionarse de la periferia. Francisco sigue diciendo
que su hueca sinodalidad da reconciliación, paz y seguridad, algo que no es posible si no se tiene a la Virgen María como centro de unidad en el contenido de las enseñanzas de su Hijo, Jesucristo. Por último, Francisco presenta el árbol del más allá del espíritu de la sinodalidad, en la que se distinguen 7 raíces y 6 frutos a su muy particular ver, empezando con las raíces. Tenemos que esta primera raíz es la humildad, por lo que reconocemos que hemos pecado u ofendido a Dios, y esos nuestros pecados nos llevan a estar en la periferia, por ya no estar en el centro de la casa de Cristo, que es la Iglesia. La segunda raíz del árbol de la sinodalidad, según Francisco, es la reconciliación. Quienes participen en el sínodo, si no tienen arrepentimiento, propósito de enmienda, de dejar la periferia, fruto del pecado, no tendrán el perdón al no cambiar su forma de conducta o comportamiento, por lo que estarán carentes de la luz de Cristo y seguirán en la periferia. La tercera raíz es la del perdón. El perdón no se da si la reconciliación no brota de un corazón contrito o arrepentido. Cuarto, la raíz de la conversión implica que gracias al perdón se ha dejado la periferia del pecado y para vivir en Cristo, que es la casa del Padre. Quinto, la raíz de la comunión es el resultado de estar acorde a las enseñanzas de Jesucristo tal como son, sin efectuarle cambio alguno en su palabra y en sus frases. Es aceptarlas tal como son, haciendo a un lado los resultados del sínodo de Francisco. Sexto, la raíz del ecumenismo es un ejercicio en el que se omite los contenidos de las enseñanzas de Jesucristo con el fin de un aparente acercamiento de creencias, marginando las enseñanzas de Jesucristo, mezclándolas e igualándolas a otras religiones y sectas, siendo que la Iglesia Católica es la que fue fundada por Cristo y Cristo es su cabeza. Séptimo, la raíz de la belleza no existe por no tener al Espíritu Santo en la sinodalidad, aunque Francisco y sus simpatizantes la talqueen por faltar a las enseñanzas de Jesucristo. Los frutos del árbol del más allá del espíritu de la sinodalidad, según Francisco, se componen de 6 frutos. El primer fruto es el de la contemplación. En la exposición de Francisco solo contemplamos un horizonte que hace menos a las enseñanzas de Jesucristo. Por lo tanto, el fruto que se obtiene es el de desconocer a Jesucristo. El segundo fruto es el de la escucha. Solo se escucha o se lee una serie de sandeces fuera de las enseñanzas de Jesucristo. Y pretende Francisco que lo que escuchemos de la periferia del pecado sea incorporado sin discernimiento real a la doctrina de la Iglesia Católica. Por tanto, el fruto real de la escucha es ignorar a Cristo y caer en apostasía, por lo que se permanecerá en la periferia. El tercer fruto es el discernimiento. No se puede discernir sin una conciencia transparente, iluminada por la luz de Cristo. Si todo lo tratado en el sínodo es a modo a la nebulosidad de Francisco, solo asegura por cortesía de Francisco el permanecer en la periferia que nos brinda el pecado. El cuarto fruto es el de los pobres y las periferias. Pobres. Se debe referir a los que su salud espiritual es mala, por omitir las enseñanzas de Jesucristo en su vivir, por lo que se encuentran en la periferia del pecado, y por lo tanto se encuentran marginados. Cualquiera que no tenga a Cristo y sus enseñanzas como su centro, será pobre, puesto que no tiene a Cristo Jesús sumo bien, y permanecerá automarginado, y por lo tanto en la periferia del pecado. Mas serán ricos, aunque sean pobres a los ojos del mundo,
aquellos que tengan en su centro de su vivir a Jesucristo y sus enseñanzas. El quinto fruto es el de carismas. El sínodo no cuida los dones, talentos, carismas de los automarginados por el pecado, al no hacerles presente el contenido de las enseñanzas de Jesucristo tal como son, por lo que los desperdician y desprecian. El sexto fruto es el de la complementariedad. Francisco espera que las diversas iglesias complementen a la católica a pesar de que con ello se abre la puerta para habitar en la periferia del pecado. Triste final de Francisco y su iglesia si le aplicamos el Evangelio de San Lucas, que nos dice que un ciego espiritual, habitante de las periferias del pecado, no puede llevar a los ciegos que conforman el cuerpo sinodal a buen fin, pues su discernimiento y demás frutos del árbol de la sinodalidad están dispuestos a modo de Francisco y sus caínes apoyadores. Conclusión y observaciones. Francisco, revestido de su sinodalidad, no es más que un embaucador que destruye los contenidos de las enseñanzas de Jesucristo y la iglesia que preside y quiere aumentar el número de automarginados por haber abrazado la periferia del pecado. Observaciones. Francisco nunca define qué es el discernimiento, sobre qué base se va a discernir, lo que sea que se vaya a tratar en el sínodo, el cual es ambiguo y amplísimo, ya que en ninguna parte del documento se establece con claridad cuáles son los temas a tratar. Solo se habla de la aceptación de una contracultura, que implica atropellar nuestra fe. Cada arquidiócesis de cada país tiene sus propios problemas, y en consecuencia cada uno va a hablar de ellos y sacará conclusiones muy diferentes a las de otras arquidiócesis, a menos que todos ya tengan una agenda e independientemente de los resultados de cada parroquia y arquidiócesis, la autoridad que se menciona en el documento y desconocemos quién o quiénes integran esta autoridad pseudocompetente, ya tenga el veredicto que se va a imponer en la Iglesia. El documento tiene una redacción maquiavélicamente confusa y repetitiva para desalentar la lectura, o bien los lectores incautos se queden con un aparente buen sabor de boca. Por ejemplo, se habla de 3 aspectos, pero nunca queda claro qué es lo que se va a tener en esos 3 aspectos o a qué se refieren. Queda mucho a la interpretación personal del lector. Se contradicen o no especifican para confundir y ser políticamente correctos, pues hablan de una comunión de iguales y de una koinonía, comunión, en la diversidad. Recordemos que en los evangelios se nos explica que somos iguales en dignidad por el bautismo, pero con carismas distintos, entregados por el Espíritu Santo a cada persona. En el documento, la mayor parte de las citas bíblicas que se incluyen no tienen que ver con la aplicación que se les da o la interpretación dentro del documento. Tristemente, en el documento, en algún punto, se habla de comunidad, poniendo entre paréntesis iglesia. Suponemos, sin temor a equivocarnos, que es para ir sustituyendo gradualmente la palabra iglesia y que en la mente de la gente se vaya mimetizando en esa religión universal que pretenden implantar. La palabra iglesia tiene un valor y significado único e insustituible, que es lo que nos identifica, puesto que el mismo Jesucristo utiliza el término iglesia cuando le dijo a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella». La iglesia que construye Cristo es la presencia del reino de Dios y la adhesión de todas las personas que le seguimos a Él, a Pedro y a sus apóstoles, y le somos fieles. Una comunidad de personas agrupadas, con objetivos mundanos, con pinceladas de religiosidad y espiritualidad, va a ser ninguneada, pisoteada, embaucada y ultrajada por el diablo, que se carcajeará de tal comunidad de Francisco y la llevará al infierno. Francisco ha hablado mucho públicamente de la Iglesia sinodal como un derivado desfigurado y amorfo de la Iglesia católica,
la cual no es sinodal, porque Jesús no le preguntó a nadie ni hizo consenso alguno para enseñarnos y darnos ejemplo de cómo debía ser conducida la Iglesia y cómo debía ser nuestro comportamiento. Ciertamente ha habido sínodos a lo largo de la historia de la Iglesia, pero siempre estos se habían desarrollado a la luz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y de la tradición de la Iglesia, de las cuales Francisco busca desaparecer y acabar con ellas. En el documento se habla de desolación, de miedo, de inmovilización o sentirnos paralizados, sin querer esclarecer el verdadero fondo que se percibe al leer el documento, el cual es que cuando llegue el final o las conclusiones del sínodo y se apliquen los resultados del sínodo, los que nos vamos a sentir pasmados, atónitos, sin palabras e inmovilizados, vamos a ser los verdaderos católicos, cuando intenten transformarla en una iglesia de puertas abiertas al pecado. Al final del día, vamos a ser los verdaderos católicos, los fieles a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, al magisterio y tradición de la Iglesia, los rígidos, los intransigentes, los inmisericordes, los que estamos en contra del espíritu mundano y de la Iglesia sinodal de Francisco. Nos van a excomulgar, nos van a segregar, nos van a enviar a la periferia y no van a voltear ni a ver con el rabillo del ojo para ser misericordiosos. Al fin de cuentas, su misericordia solo es para ellos y entre ellos, sin darse cuenta que los autoembaucados o autosonsacados fueron ellos mismos, encabezados por Francisco y sus simpatizantes.